mil gracias. Roberto, mil gracias por hacernos caso de verdad con estos temas de capacitaciones. Nosotros consideramos que este es un producto muy importante, necesario ofrecerlo para que después los grandes brokers, que son los que además se están dedicando a esto, como Tecniseguros, Nova, Arceplec, entren de alguna forma, se filtren en nuestros clientes con la disculpa de que nosotros no les hemos ofrecido un amparo tan necesario como este. Entonces, yo voy a tratar de ser lo menos abogada posible, porque este es un tema muy legal, es una exigencia, pues no es una exigencia, desafortunadamente la ley de protección de datos no puso el seguro como una exigencia, pero a raíz de la ley de protección de datos es que nosotros somos responsables, también en este país como suele ser en los demás países. Desafortunadamente yo para esto voy a compartir mi pantalla, que ya se me perdió dónde quedaba el compartir. Auxilio que no pude compartir. Ya. Aquí. Compartir. No, no me aparece. Ah, no, aquí está. Acá. Sí, sí, esa revista. Entonces ponga de compartir. En un momento a ver si puedo, porque cuando no estaba ni en Sales sí compartía. Para compartir otra vez, pantalla, ventana, capacitación, compartir, ya. ¿Sí ven mi pantalla? Ya, si quiere para que ponga ahí, empieza. Sí, nos sale una pantalla Meridiano, pólizas RC para riesgos cibernéticos. Pero no veo aquí abajo. En las slides. Bueno, por aquí. Bueno, mil gracias. Perdón que la tecnología de todas maneras todavía me ataca. Puse de verdad en rasgos muy grandes que debemos tener en cuenta que esto es una póliza de responsabilidad civil, que tiene coberturas de daños propios, pero el amparo básico y la filosofía de la póliza es cubrir la responsabilidad civil de todas las personas que almacenamos información de terceros. Y esta es una obligación de todo el que almacena información de terceros. El tener unos datos cubiertos tecnológicamente para que no podamos ser atacados por un ciberdelincuente. Entonces, ¿qué es lo que cubre la póliza? O sea, para hacer efectiva una póliza de responsabilidad civil de riesgos cibernéticos, es necesario que se haya producido una brecha de seguridad o vulnerabilidad en el sistema que permite el acceso no autorizado a los datos almacenados generando un dato. Es decir, lo más importante es que debemos diferenciar esta póliza de responsabilidad civil de otras pólizas que todo el mundo confunde, como fraude de tarjeta de crédito o el tema de los delitos criminales que le hacen a uno en las cuentas corrientes o de ahorro, porque eso no es porque hayan entrado a cometer un delito cibernético en una base que almacena datos. O sea que tiene que demostrarse que ha sido violada mi información por un ataque cibernético, tanto puede ser externo como... Ir aquí. No sé si... Ir aquí. ¿Alguien quiere hacer algo? Esta es otra versión. ¿Aló? ¿Sí me están viendo? Sí. Sí, yo sí la escucho, yo también la escucho. Ya, si estamos oyendo, tengo una pregunta, justamente eso iba, estás hablando de un ataque cibernético, porque aquí dice, en caso de que el sistema que permite el acceso no autorizado a datos almacenados generando un daño, ¿tiene que ser necesariamente a través de sistemas o yo puedo tener un robo de información física a través de un pendrive, un disco duro externo, cosas así? Esa es una cobertura que sí existe y es que te roban la infraestructura en tu oficina y esa infraestructura tenía almacenada
los datos. Eso es una cobertura, la única que es como quien dice que no es el rompimiento de la brecha de seguridad, pero es porque pueden robarte tu infraestructura y entonces en ella tenías almacenado la información y por eso se la llevan. Pero tiene que estar dentro de los predios de la seguridad. No es que tú hayas dejado, por ejemplo, el computador entre el carro y te lo roban y ahí tenías la información. No, es que tú tienes debidamente asegurado tu información que tienes almacenada y esa no puede estar yendo en tu carro de aquí para allá, porque es uno de los requisitos para poderte dar la póliza, que tú cumplas todos los procedimientos de seguridad que se le exige a un asegurado para poderle otorgar el amparo. Esos son como garantías en cualquier póliza de seguros generales que nosotros conocemos. O sea, entonces, tú tienes, no puede haber portabilidad. En la práctica no te aceptarían que tú estuvieras portando la información de un sitio a otro. Entonces, por eso dice, esa cobertura es exclusivamente dentro de los predios de la seguridad, la que te estoy hablando. De resto, todas las coberturas tienen que derivarse de una brecha en tu sistema porque es vulnerable tu sistema y por eso un ciberdelincuente pudo ingresar a tu información y entonces hacer mal uso de la información que tú tenías almacenada, pero haciendo mal uso, causando daño a un tercero, porque solo el tercero es el que puede reclamar en esta póliza, igual que en cualquier póliza de responsabilidad civil. La póliza de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros, es un seguro que asegura el patrimonio del asegurado que se ve afectado por una demanda de terceros y le tiene que pagar una indemnización. Y ya, esta póliza... A ver, una cosa, tenemos una pregunta de Legni y otra pregunta mía es, o sea que no sirve para la gente que hace teletrabajo, porque no está dentro de los límites de la oficina, por así decirlo, o se pueden identificar varias ubicaciones del riesgo. Tú puedes utilizar varias ubicaciones de riesgo, pero la información es porque los que están trabajando virtualmente acceden a un que está en tus predios. No puede estar en las computadoras de la casa de empleado. Tiene que ella tener un código para entrar a mí o a un usuario, para entrar a tu información que está almacenada en tus servidores o en tu computador, en tus predios. O sea, tiene que haber un predio del asegurado que sea el que resguarde la información. Tú no puedes exponer la información que estás almacenando a que estén los computadores de todas las personas que trabajan contigo virtualmente. Esas personas tienen que poder acceder de acuerdo a su código de autorización, que seguramente será solo para cierta información, y entonces acceden desde su punto de trabajo, desde su casa, a tus predios donde tienes almacenada la información, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad que te exige la compañía de seguros. Sí. Entre lo que te pide para cotizar esta póliza es seguridades. Por ejemplo, para entrar a tu computador, la clave de ingreso a tu computador. Para entrar a las páginas, las claves, porque eso rastrea quién entró. Porque si entró Dije Pazmiño, pues no puede haber una vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso es importante que tengas en cuenta. Sí. Oye, Roberto, te puedo pedir un inmenso favor. Cuéntame. Porque tú eres el que creó el team. Puedes poner grabar para que tú puedas luego compartir. Ya estoy grabándolo. Ah, ya, perfecto. Ya, dos cosas. Tenemos una pregunta de Legni, que está con la mano levantada, y tenemos en el chat una pregunta de Roxana, que pregunta si esto cubre a la información que está en la nube. Si la nube, no, porque normalmente no. Esa sí es una pregunta que creo que me estás tomando la lección. Porque supuestamente, yo no sé de tecnología, pero tú debes tener un espacio físico tuyo dentro de la nube. Y ese espacio físico tiene que estar resguardado por unas seguridades de un ente que tú contratas y que tiene la responsabilidad de cubrir todos los temas de seguridad. Entonces, si tú tienes la información en la nube, así lo reportas, pero además te dice cuál es el proveedor de ese almacenamiento de información. Y entonces, si ese proveedor de almacenamiento de información cumple con todos los requisitos, como Microsoft, yo no sé quiénes son los más
populares y recomendados, pero tiene que ser uno de esos empresas que cumplen con todos los requisitos que exige una compañía de seguros para que almacene tu información. ¿Sí? Ok, entonces hay que leer las coberturas cuando uno contrata Google Hay que Space o Exacto. Microsoft 360, cosas así. Ya. Microsoft X está y el Google Space también, pero de todas maneras uno no puede por ahí contratar un proveedor pirata que almacene en la nube información de uno. Normalmente los conocidos son Microsoft y Google. iCloud También hay otros. es otro. También hay otros y normalmente ellos todos cumplen con los procedimientos de seguridad, porque es lo primero que te ofrece. Además, es prácticamente, no solo es el espacio lo que uno está contratando, también está contratando la seguridad precisamente y poder tener un backup de su información, porque eso es una de las preguntas que tú tienes que contestar cuando vas a cotizar. Esto, de todas maneras, por más de que tú lo puedas cotizar en la plataforma, en este caso la de AIG, que es con quien nosotros expedimos Cyber, te hacen todas las preguntas de seguridad y si tú en alguna pregunta de seguridad en los negocios que tú puedes cotizar sin pasar por una suscripción tradicional, tienes que de todas maneras contestar creo que son como 12 o 13 preguntas y si en alguna contestas no, porque eso quiere decir que no cumples algún requisito de seguridad, ya te toca pasar a una suscripción tradicional donde entonces te van a pedir más información para saber si tú eres asegurable o no, cumpliendo los requisitos de protección de los datos de terceros. Legni, tú tienes una pregunta, creo, ¿no? No sé por qué no veo las manitas. O sea, está con un recuadro amarillo. Tú ves que Legnis tiene un recuadro amarillo es porque tiene la mano levantada. Sí, pero no tengo, no sé por qué mi pantalla como... Dispare, Legni, dispare. Bueno, sí, haz la pregunta, por favor. Estás en mute, Legni, estás en mute. Estás ahí. Ahí ya, okay. Ya, estaba cerrado. Buenas tardes. Está dentro de la cobertura, si se sustrae un computador con toda la información del auto, más el celular, que tiene toda la información en la nube, credenciales, claves. No, acabamos de decirle precisamente ese ejemplo. Si tú estás moviendo tu información dentro de tu PC, dentro del carro, no eres una persona que cumpla con las seguridades para ser asegurado. La única cobertura que del robo de información en la infraestructura de un asegurado es que la infraestructura tiene que estar dentro de los predios del asegurado y tiene que estar almacenada con todos los requisitos de seguridad exigidos por la compañía de seguros. O sea, cumplir todas las garantías de que esté almacenado con ciertas características específicas, que a esa información solo puedan acceder los usuarios que tienen una autorización para ingresar, que tengan doble clave, que haya un backup suficiente, bueno, todo lo que es normal es como una póliza de generales en que tú no puedes asegurar un almacén y no tener ni guardia, ni rejas, ni alarma de incendio, ni todos esos temas de protección. Aquí los temas de protección son protecciones tecnológicas para proteger la información que tú tienes de terceros, de la cual eres responsable. Para aclarar un poquito este tema, ¿qué sucedería si tú estás trabajando en el auto con tu computador? Ustedes deben tener los protocolos de bloqueo automático, ¿sí? Entonces, en la información tú tienes el antivirus, tienes las claves, tienes los bloqueos, tienes los accesos denegados, tienes todo eso. Entonces, tú debes tener el protocolo de notificar inmediatamente tu IP para que tu IP bloquee tu dirección y no sea accesible, ¿sí? Porque el computador, o sea, todo lo que es físico, computador, celular, eso se asegura bajo las pólizas de equipo electrónico que siempre van acompañadas de un programa de seguros. Entonces, si por decirlo así, tu giro del negocio es de mucha movilidad, sus protocolos de resguardo de la información deben ser mucho más estrictos para actuar inmediatamente, como cuando se te pierde una tarjeta de crédito, tú llamas y te bloquean inmediatamente.
para que no haya ese acceso a la información. Y dependiendo de eso sí ya en el ciber, en la cotización en sí del portal no podría hacerse, sino ya debería llenarse los formularios de cómo son sus protocolos para ver si es sujeto de aseguramiento o qué les exigen que ustedes deban cumplir para así serlo. Un poquito para entender. Perdóname, pero la condición, sí, perdóname que yo te diga, la condición bajo la cual está asegurado el robo de infraestructura que almacene información de datos de terceros solo es asegurable en la medida en que se roba de los predios del asegurado. Es muy clara la cobertura. Si no está dentro de los predios, tendrían que, como quien dice, que no la conozco en este momento, contratar un tema de movilidad. Eso no sé si te lo van a otorgar en unas pólizas como las que nosotros podemos emitir. Eso deben ser riesgos muy específicos que, como dice Ligia, tienen que suscribirse individualmente, pero no porque yo tengo vendedores por todo el país y ellos tengan información dentro de sus PCs, esa información no debe ser íntegra, debe ser solo un código que ingrese a una información que está almacenada en unos predios de la seguridad. Un poquito para entenderlo, mi estimada Claudia, me corrige si me equivoco. Esto no se trata que yo tengo en mi computadora mis programas y se me roban la información que yo tengo en mi computadora y esta póliza me va a cubrir a mí. No, no es para eso. Esto es en caso de que, déjame terminar la idea, Claudia. Este es en caso de que esa información que se me han llevado a mí, ¿ok? Vaya, la utilice la gente para perjudicar a alguien y esa persona me demanda a mí, me denuncia a mí porque ha firmado un acuerdo de confidencialidad o el tema de protección de datos y yo tengo esa información y me demanda. Esta póliza es para protegerme en caso de esa demanda. No es que me va a cubrir el software, no es que me va a cubrir la aplicación, no es que me va a cubrir el teléfono, no es que, ay, se me llevaron el TikTok con mis fotos, como Dios me mando al mundo y me van a cubrir. No, eso no tiene nada que hacer, ¿no? No es para eso esto de aquí. Entonces, por eso un poquito querer entender, ¿no? A quién es también nuestro cliente. Nuestro cliente posiblemente no somos nosotros mismos, porque hacemos teletrabajo, tenemos cierta información en la computadora. Tengo un retroceso por ahí, alguien tiene el micrófono abierto. Esto es cuando la información que yo mantengo, ¿ok? Ocurra. O sea, por ejemplo, y una vez más, me corrige si me equivoco, yo sí tengo en mi nube información de tarjetas de crédito de mis clientes, ¿ya? Entonces, me podrían robar el celular, ¿no? Y utilizar esas tarjetas de crédito para cubrir. No sé si eso sea parte de o pueda cubrir esto. No, precisamente hay una solución que es todo ese tema monetario, de que tú, si te roban la información y comienzan a hacer uso de las tarjetas de crédito de las que tú tenías la información en la nube, eso no está cubierto por esta póliza. Está cubierto porque te robaron una información que no estaba en tu infraestructura, dentro de los predios tuyos, y no usaron para perjudicar a un tercero. Usaron económicamente para beneficiarse a sí mismos, robando números de tarjeta y haciendo compras. Eso está cubierto por un uso fraudulento de tarjeta. Por eso es que hay coberturas distintas. Está la cobertura de crime dentro de la BBB bancaria y dentro de la BBB comercial. Está la cobertura de uso fraudulento de tarjeta y está esta, que es una póliza de responsabilidad civil, en la que se cubre el daño a un tercero porque hubo una brecha o hubo un ataque cibernético a información que yo estaba almacenando, cumpliendo todos los requisitos y garantías que me exige la compañía de seguros. Y ese perjuicio que le causa a un tercero no es porque hizo una compra con mi tarjeta de crédito, sino que, por ejemplo, yo estoy en una lista de gente que debe dinero y entonces por eso no me dan un crédito porque alguien usó mi tarjeta de crédito y yo estoy reportado como un deudor
moroso. Esos son los daños que cubre esta póliza, perdón. No la compra per se, porque esa está cubierta por otra póliza. Esta póliza no cubre nada de lo que otras pólizas sí cubren, como la de uso fraudulento de tarjeta y las pólizas que tienen los bancos o entidades financieras para cubrir todos estos riesgos de clonación de tarjetas, de los usos indebidos de las cuentas de ahorro corrientes, todo ese crimen que cometen no ciberdelincuentes que ingresan aprovechando una brecha en un sistema tecnológico, sino que utilizan otros medios para hacer estos fraudes. ¿Sí? Okay. Entonces, continuemos. ¿Por qué es importante tener una póliza de cyber? Porque precisamente cada día los ciberdelincuentes están desarrollando mucho más tecnología para poder robar información y hacer uso de esa información que le cause daño a las personas de las cuales yo tenía la información. Por ejemplo, los hospitales, los call centers, nosotros los brokers manejamos información muy sensible de terceros, información como las enfermedades. Puede que si alguien se entra a una información de un broker que ha hecho un reclamo de salud donde consta que una persona tiene SIDA y lo hace público en las redes, esta persona va a poder demandar a ese broker que dejó que se hiciera una intromisión dentro de su información y se filtrara esto. O porque, lo que yo decía, el tema político o religioso, que entonces dañen mi imagen por algún tema político o por un tema religioso, puede ser porque ingresaron a una base de datos donde obtuvieron información que le cause daño a un tercero. Hoy en día, pues, todos saben que los bancos, por ejemplo, pues sí se suscriben individualmente, todas las entidades financieras, inclusive los hospitales y los call centers, que fueron los ejemplos que yo puse, son riesgos que no se pueden cotizar en la plataforma. Son riesgos que exigen de mucho más información para poder ser asegurables. Lo mismo todas las empresas de desarrollo tecnológico, las empresas de comunicaciones, todas esas empresas son empresas que las compañías de seguros no aseguran si no hacen una suscripción individual. ¿A quién cubre la póliza de cyber? La póliza de cyber cubre las demandas que se puedan hacer no solo contra la empresa que está almacenando la información, también a la persona natural que sea o haya sido o llegue a ser un miembro del directorio, gerente o socio de la sociedad. Pues, por ejemplo, a ti, Roberto, que eres un socio de tu empresa, te pueden demandar directamente si no tienes una persona jurídica constituida para responder por la custodia de tu información de terceros. Entonces, también cubre a personas naturales. Y muchas veces en las grandes empresas las demandas van dirigidas no solo a la empresa, sino también a esa persona que cumple con la protección de los datos y entonces por culpa de ellos fue que se pudo vulnerar el sistema y se pudo obtener la información que estaba almacenando la empresa. Entonces demandan a la empresa y demandan al director o demandan al abogado o demandan al director de cumplimiento. Entonces no solo se cubre a la empresa, sino las demandas a cualquiera de estos tres entes que estamos indicando en esta diapositiva. Esto es, volvernos un poco a la esencia de la responsabilidad civil. Esto es una póliza claims made, o sea, que solo cubre los reclamos que se han hecho durante la vigencia de la póliza. No es que uno los descubra, sino que el reclamo tiene que hacerse durante la vigencia de la póliza. ¿El reclamo de quién? El reclamo del tercero contra nuestro asegurado, en que el tercero debe demostrar que sufrió un daño porque a raíz de la intromisión en mi sistema donde estaba almacenando sus datos, él recibió un daño y tiene que demostrar que yo soy el responsable como persona que estaba custodiando su información, que además soy culpable porque entonces me dejé robar la información y que además tengo que probar un daño. Y el daño tiene que ser un daño demostrable. No es porque entonces yo me sentía afectado moralmente y digo que mis daños morales son de $1 millón.
todos los daños deben demostrarse en una póliza, en una demanda de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué es lo que cubre esta póliza? Toda pérdida por violación de información de una persona natural, toda pérdida causada a un tercero, o sea, todo daño causado a un tercero que le genere una pérdida al asegurado. Todo daño causado a un tercero por la violación de información corporativa. Pueden ingresar a la información de una empresa y robarse y tomar datos que son del know-how de la empresa o una campaña especial de marketing, por ejemplo, que tenga Coca-Cola, o una campaña especial de cualquier empresa, se roban la información y le causan un daño. También la pérdida por recopilación de datos de parte de un proveedor. Entonces puede que demanden al proveedor, por ejemplo, yo tengo a alguien que entonces está como el call center. El call center está almacenando información del asegurado y entonces lo demanda porque le robaron la información que yo estaba recopilando a nombre del asegurado. También está cubierta la contaminación que yo le pueda causar a terceros con mi información. Y otra de las coberturas es que, porque otra de las obligaciones que uno tiene bajo la ley de protección de datos, es que al yo conservar los datos en mi sistema, esos datos tienen que ser reales, no pueden estar, tienen que tener varios requisitos. Tiene que haber asequibilidad del dueño de la información, tiene que ser íntegra la información que yo estoy guardando, no puedo guardar una información a medias o dejar que me alteren la información. Toda información que yo estoy almacenando no la puedo cambiar ni alterar. Tiene que ser exacta la información, tiene que ser disponible. Por ejemplo, si yo no tengo acceso a mi información de mis cuentas corrientes o mis estados de cuenta y eso me causa un daño, entonces yo puedo demandar al banco porque no tuve acceso y yo soy una persona autorizada a acceder a mi información. Por la cobertura que tanto hemos discutido, que es el robo físico del hardware dentro de los predios del asegurado con datos de tercero que deriven en una pérdida. Fíjense que ahí es muy específica la cobertura que tiene que estar dentro de los predios del asegurado. Y es el único cobertura de daño por un robo físico, que no sea una intromisión de una brecha por una vulnerabilidad del sistema. ¿Sí está claro todo? ¿Qué más coberturas o cuáles son realmente las coberturas más importantes de esta póliza? Los gastos de defensa pueden ser unos gastos gigantescos, porque normalmente cuando violan un sistema y cogen la información de terceros, no es de 1 o 10 personas, normalmente es de muchas personas. Entonces todas las personas tienen derecho a demandar si han demostrado un daño, si pueden demostrar un daño. Entonces los gastos de defensa pueden ser en un momento mucho más altos que los gastos del daño en sí. El tema de los honorarios, o sea, la investigación que se hace para saber si sí fue un ataque cibernético. Esta investigación es cuando uno notifica el siniestro a la compañía de seguros, inmediatamente se suenan como quien dice unas alarmas. Y lo primero que hacen es la compañía de seguros decirnos a quién debemos acudir para que hagan una investigación como una investigación forense. Es como si el cuerpo que nosotros vemos en CSI o esto de la estudio forense que le hacen al cadáver, aquí el cadáver es todo nuestro sistema tecnológico. Entonces se hace toda una investigación por parte de los hackers blancos, que no son los hackers criminales, para saber si esa intromisión sí es de un hacker delincuente verdadero que puede tener una magnitud grande o puede simplemente ser unos principiantes que no van a causar mayor daño, o si esto se puede extender a mucho más de lo que en el primer momento se está viendo. También tiene una cobertura de sanciones administrativas, porque nosotros lo primero que debemos hacer de acuerdo a la ley de protección de datos es dar información al ente de control. Si somos una entidad financiera, inmediatamente nosotros tengamos una intromisión que pueda significar un ataque cibernético, tenemos que reportarlo a la Superintendencia de Bancos.
y si es una entidad no vigilada por la Superintendencia de Bancos, sino por otro ente, de todas maneras tiene que dar aviso. Entonces puede tener sanciones administrativas por no haber dado el aviso a tiempo, por haber dado el aviso en forma incorrecta, por 1000 sanciones que pueden haber administrativas por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. También hay una cobertura de los gastos de restitución de imagen, tanto de la entidad persona jurídica como persona natural, porque una entidad puede perder pues realmente la imagen en una forma desproporcionada, que les toca contratar asesores para que puedan volver a restituir la imagen de la persona que fue atacada por un ciberataque que le causó daños a un tercero. En la notificación y monitoreo, porque la ley exige, cuando ya se ha identificado que sí hay un ataque cibernético y que eso le puede producir daño a terceros, entonces es como la no extensión o propagación del siniestro exige que yo le notifique a las personas que pueden ser atacadas por el robo de mi información, pues de la información que yo tenía almacenada de ellos, y además tengo que contratar a unas empresas específicas que hacen el monitoreo para saber cómo cómo va evolucionando. Si entonces están haciendo sustitución de personalidad, si están incurriendo en delitos que pueden causar daños más graves a las personas las cuales yo tenía la información. Y uno de las coberturas que es muy importante, y es la cobertura que ya no es para responder por los daños que yo le causo a tercero, sino por lo que me cuesta a mí restituir los gastos. Y además yo tengo que contratar a alguien experto para saber si los datos que me infectaron, por ejemplo, sí pueden ser restituibles, porque hay muchos virus de esos troyanos terribles que por más de que yo quiera volver a restituir los datos, no son restituibles. Entonces ya esa entidad, que además me cobra una cantidad de dinero, me va a decir, usted no puede restituir los datos, usted le toca es usar otro sistema o qué sistema va a usar para poder volver a recolectar los datos que usted tenía almacenados. Adicionalmente están, estas son todas las coberturas básicas. Antes las 7 coberturas que yo les he nombrado no eran básicas, solo prácticamente era la responsabilidad civil. Pero esto ha evolucionado tanto que ahora las pólizas que se cotizan en la plataforma, que son las más sencillas, tienen todos los amparos que ya hemos mencionado, más la parte de extorsión, que es obviamente la más utilizada, en que uno se levanta y abre su computador en su oficina y ve que hay un letrero que le dice, si usted no me da tanto dinero o no lo traspasa en bitcoins o en tal moneda, tal cuenta, en tal, porque eso hay miles de cuentas para poder pagar la plata de las extorsiones cibernéticas, no le liberamos su información. Eso le ha pasado en Ecuador a muchas entidades públicas y privadas, han sido objeto de extorsión cibernética, y todas estas empresas a las que nosotros, como nosotros digo yo, hay que emplear es a Crawford, que Crawford tiene su departamento exclusivamente para toda esta atención de ataques cibernéticos, y son los asesores en todos los casos para poder establecer también si esa extorsión viene de un real delincuente que pueda estar pidiendo dinero para ser pues extorsionado el que almacena los datos. Y el tema de la interrupción de negocio, que es el lucro cesante, que estas son las 2 coberturas importantes, además de la de restitución de información, que son para el asegurado. Esos son daños propios. Tanto la restitución de información es daño propio, no es daño del tercero. La extorsión es daño propio, no daño del tercero. Y la interrupción del negocio es la interrupción de mi negocio. O sea que yo no puedo seguir porque mi información está contaminada por un virus o porque me extorsionaron y me la tienen, como quien dice, atrapada hasta que yo no pague. Pero todo eso genera un lucro. Y es un lucro que tiene, como en todas las pólizas de lucro, un deducible. Y esta póliza tiene muchos de los amparos que tienen deducible.
y la parte de extorsión ahora se puede dar automáticamente dentro de la cobertura, pero solo con un límite del 25% de la suma asegurada, no en exceso, sino dentro del límite de suma asegurada, no la interrupción del negocio, y si se quieren sumas más altas que las que permite la plataforma, que es hasta $750,000, entonces toca hacer una suscripción independiente en forma tradicional con información, llenando un formulario ya específico. Entonces, eso es lo que es nuestra póliza de riesgos cibernéticos. Lo que decía Roberto, nosotros tenemos que saber a quién se le puede ofrecer esta póliza. No es a todo el mundo, porque es empresas que almacenan datos, pero que lo almacenan con las seguridades que se exige manejar los datos de terceros. Tienen que tener obviamente un antivirus, tienen que tener codificada la información, tiene que haber usuarios que no puedan acceder a toda la información, y esto tiene que estar en diferentes niveles, tiene que haber siempre que si pasa algo, entonces se sepa qué es lo que se va a hacer en ese momento. Tiene que haber una persona responsable de todo este manejo de seguridad. Entonces, no es cualquiera que maneja datos o que almacena datos de terceros, sino son empresas que son, primero, vulnerables, porque cada día los terceros son más conscientes que pueden reclamar. Se está haciendo mucha propaganda de que los datos son muy personales y que nadie los puede usar, y que uno tiene la opción de demandar a quien está almacenando los datos, si es que uno puede percibir que si le robaron la información a un hotel, por ejemplo. Entonces resulta que a los hoteles lo que hacen es robarles las informaciones y después hacer campañas para supuestamente venderles planes a los que habían estado en esos hoteles de vacaciones de todo pago, en la playa, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos, no son todos nuestros clientes los que son sujetos asegurables de esta póliza, pero sí hay muchos, todos los auditores, en los estudios jurídicos tienen información muy sensible que ellos deben tener esta póliza, los hospitales, los centros médicos, pues todas estas personas que tienen información almacenada que es vulnerable, no solo, todo el mundo cree que solo son tarjetas de crédito o cuentas corrientes, no, es información personal que puede causar daño a un tercero. Y por eso, pues, verme en un problema, demandada a la empresa y tener que pagar dinero o tener que llegar a negociaciones. De todas maneras, lo importante es saber que esto es una póliza de responsabilidad civil y que además todo se maneja por reembolso. Solo en los casos de extorsión, cuando se ve que el asegurado no tiene el dinero necesario y que hay que hacer una negociación para que no el siniestro no sea catastrófico, porque muchas veces estos siniestros se vuelven de unas sumas increíbles que ya son catastróficos, la compañía de seguros da un anticipo para poder pagar el tema de la extorsión. Entonces, quisiera saber si hay más preguntas, porque ahí termina mi presentación. Más bien. Bueno, yo realmente tengo claro. Estaba al principio confundida, pero bueno, ahí Roberto ya nos explicó y nos dio claves para poder entender lo que usted realmente nos estaba diciendo, porque yo me estaba viendo realmente por otro lado, pero está súper claro por mi lado. Ok, gracias, Angélica. No sé si alguien tiene dudas. Lo importante es saber que hay diferentes pólizas. Está la póliza de uso fraudulento, que está la de crimen computarizado que tienen las entidades financieras, y está la póliza de responsabilidad civil de riesgos cibernéticos, que son amparos. Yo la verdad, Claudia, nunca había escuchado esta póliza, por cierto. Para mí esto sí es totalmente nuevo. Sí, y cada día oye uno que hay más ataques cibernéticos a empresas, y a empresas no muy grandes, a empresas pequeñas, pero que tienen almacenada información de terceros que es importante y con la cual se puede causar un gran daño.
las empresas, el Panama Papers es uno de los ejemplos clásicos, que es precisamente el robo de información de un estudio jurídico. Entonces, todos los estudios jurídicos deben tener una póliza de riesgos cibernéticos. Los hospitales tienen una información súper sensible, los centros médicos. Todo esto es una notificación larga. ¿Verdad? Perdón, fue mi teléfono, olvídalo. Entonces, sobre todo las personas que están fuera de Quito y Guayaquil pueden ser unas buenas aliadas porque debe haber muchas empresas en estas ciudades más pequeñas que pueden ser muy vulnerables y además cumplir con muchos requisitos de seguridad, porque hoy en día hay empresas que empiezan a hacer las cosas bien, cumpliendo todos los requisitos de seguridad de la información. Entonces, para tener claro, primero saber quiénes pueden ser nuestros clientes y son empresas o pymes, lo que sea, que manejan información de sus clientes. Información sensible como nombre, cédula, fecha de edad, enfermedades, tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se necesita y en base a qué yo puedo, por ejemplo, contratar una póliza? Porque obviamente, pues no, lo primero que la gente se le viene un poquito a la mente, bueno, ¿y cuánto va a costar esto? ¿Y cómo es esto? Entonces, para yo poder cotizar, ¿qué necesito? Sí tenía los ejemplos, perdón, creo que ya no los compartí, de cuánto era la prima y, espérate, a ver otra vez trato de compartir, de cuánto era la prima en los diferentes casos. Claro, y en base a qué hacen la cotización. Porque como nosotros estamos trabajando con Equinoccial, con AIG este riesgo, no encontré la asociación. Uno lo puede cotizar en la plataforma, simplemente como yo les decía, contestando el formulario que está dentro de la plataforma. Si ustedes no tienen acceso a la plataforma de AIG, nosotros podemos hacerlo en nombre de ustedes. AIG es la única compañía que al momento está brindando este servicio o esta póliza, ¿no? También lo está haciendo, pero para casos muy específicos. Perdóname que no. Claudia, ¿hace cuánto salió esta póliza? ¿Hace cuánto está creada? Como 4 años. Desde antes de la ley tiene más de 4 años. Ok. Obviamente tú encuentras a empresas como ¿qué? Como mira, las exclusiones se me olvidaban. Eso es importantísimo. Primero esto, después pasamos a los ejemplos de cotización. Las exclusiones, por ejemplo, todo el tema laboral no está cubierto. Las pérdidas comerciales no están cubiertas. Es decir, que porque entonces le robaron la información, por decir cualquier cosa, a Roberto, y entonces porque se hizo pública mi información, entonces yo perdí un contrato y entonces tengo una pérdida como tercero. Eso no está cubierto por esta póliza. La propiedad intelectual tampoco está cubierta. Obviamente los reclamos de terceros que hayan sucedido antes de haber contratado la póliza, por lo que yo les dije, esta es una póliza de reclamo, o sea, claims made, que el reclamo tiene que ser dentro de la vigencia de la póliza. Reclamo de valores, yo no puedo reclamar que hayan hecho uso de títulos, valores o eso, porque eso es una cobertura propia de la protección. A ver, vamos desmenuzando un poquito. Obligaciones del empleador, ¿qué significa obligaciones del empleador? Significa todas las que yo no he pagado, las prestaciones sociales, que por ejemplo en los fondos de los empleados que yo tengo, se sepa qué información estoy yo almacenando de los fondos de empleados y qué beneficios les estoy dando, pero todo lo que es obligación laboral, aunque me hagan un ataque cibernético, las obligaciones laborales yo las tengo que cumplir. No tienen nada que ver con la póliza de responsabilidad civil de manejo de datos de terceros. ¿Pérdidas comerciales a qué se refiere? La que yo te digo, el ejemplo de que le roba la información de un cliente tuyo
Y entonces el cliente tuyo viene a demandarte y decir que a raíz de que conocieron la información que tú tenías almacenada de él, perdió la posibilidad de cerrar un contrato de $10 millones. Entonces eso es perder una oportunidad comercial, esas son pérdidas comerciales. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual es que cada uno tiene legalmente la propiedad intelectual que cumplir con el requisito de mandarla, cumplir todo con la ley para yo ser propietario intelectualmente de una marca, de una patente, de esas cosas. Entonces, aunque me la roben la propiedad, yo no la voy a perder nunca. Entonces, Ya, pero no pueden... quiero entenderlo y que se entienda también. Esta propiedad intelectual, hacer un intangible, ¿sí? Y Pues, ¿cómo es esa pérdida? precisamente como no hay pérdida de la propiedad intelectual, porque aunque me roben la información, la propiedad sigue siendo mía, porque yo estoy legalmente como propietario registrado de una, De mi marca. de una marca, de un nombre, de un invento. Eso es una propiedad mía intelectual. Esa no está cubierta. Ok. Está excluida de la empresa. Los reclamos de circunstancias anteriores, obviamente, porque como les decía, es una póliza claims-made de reclamo. Y el reclamo tiene que ser durante la vigencia de la póliza. Si había un reclamo de un tercero antes y yo contrato la póliza, ese reclamo está excluido. ¿Sí? Ya. El reclamo de valor. Si hay títulos valores, los títulos valores son representativos de dinero. Y esos títulos están cubiertos por la BBB. Entonces, en esta póliza no se cubre nada que se cubre en otras pólizas. La responsabilidad contractual, obviamente, pues, está excluida, porque esta es una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Claro. No sé si decirle ramo, ¿es más bien un ramo o es un servicio que nos está dando la compañía de seguros? Es un producto de responsabilidad civil extracontractual. Ok. ¿Se contrata sola o tiene que estar con otras pólizas primarias? Puede ser solo, puede ser monolínea. Monolínea, exactamente. Ya con todos los requisitos que exige la compañía, tú puedes suscribir solo esa póliza. Ya. ¿Esta póliza cabe si yo la pongo con una lucro cesante o no tiene nada que hacer? ¿La póliza de lucro cesante de qué? O sea, supongamos que como aquí entre las exclusiones está que no tengo cobertura de pérdidas económicas. Entonces, para yo querer complementar mi póliza, contrato una lucro cesante. ¿Puedo o estoy loco? En las dos coberturas adicionales de la póliza de RC de Cyber es la una extorsión y la otra lucro, que es la lucro del asegurado. Ahí no es del tercero. Yo el lucro del tercero no lo cubro. No, claro, lucro del asegurado, por 100%. Lucro del asegurado. El lucro del asegurado está cubierto bajo esta póliza. Si es un ataque cibernético y hubo una intromisión a mi sistema, que entonces se robaron mi información o me extorsionaron y la tienen capturada, entonces durante 3 días no pude trabajar. Eso es una cobertura de lucro que está dentro de esta póliza para el asegurado. Ya, yo te pregunté si solo AIG la daba y como que me dijiste que AIG se la da a en ciertas ocasiones a ciertos clientes. O sea, ¿cómo yo genero un cliente? No, mira, las actividades que están en la pantalla se pueden cotizar en la plataforma simplemente llenando el formulario. Y te sale la prima de acuerdo a las sumas aseguradas que te establece ahí y de una vez te sale la cotización. Entonces, por ejemplo, todas las actividades misceláneas de ediciones, de impresiones, todas las tipografías y eso, las agencias de servicios y ajustes de cobranzas, los agentes corredores y de servicios de seguros, o sea, nosotros, se puede cotizar una cyber dentro de la plataforma. Agentes de administradoras de bienes raíces, también se puede cotizar dentro de la plataforma. Almacenes de papel de artículos de escritorio con protección adecuada. Colegios y universidades. Los colegios tienen una información súper sensible de sus alumnos y de sus familias. Eso debe estar cubierto por una póliza de cyber. Todos los temas de construcción. Las consultoras de empresas
Los corredores de edificios de departamentos también tienen información sensible, porque están almacenando la información de quienes habitan en los departamentos. Las escuelas primarias y secundarias, las universidades, las agencias de publicidad, las escuelas de servicios educacionales, firmas de contabilidad y auditoría, tienen información súper sensible. Aquí los auditores ejercen sin tener una póliza de cyber. Todas estas ocupaciones, vendedoras de seguros, servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de vigilancia, servicios empresariales, servicios legales, oficinas de abogados y procuradores. Y aquí están las primas. Entonces, la póliza depende del deducible. Entre el deducible sea más alto, pues la prima es más baja. Entonces, por $50,000, entonces el deducible de $3,000 vale $1,184 al año, el de $5,000 vale $1,128 y el de $10,000 vale $982. Y así hasta $750,000, que no tiene deducible, y la prima es de $5,372, cuando el deducible es de $5,000 y cuando el deducible es de $10,000 es de $5,588. El deducible mínimo es de $5,000 para las coberturas de $600,000 y de $750,000. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Roxana, déjame hacer para ver si agarramos el tema de la idea. Entonces, para entender qué es lo que cubre, como esto es una póliza de responsabilidad civil, si mañana yo soy atacado, ¿ok? Perfecto, yo no es que en ese momento voy y le digo a la compañía de seguros, oye, acabo de tener un ciberataque. Esta póliza entre en vigor si es que al momento de tener un ataque, las personas que estaban en mi base de datos, por ejemplo, se ven afectadas. Así es, ¿no? Ahora, desde el momento en que ocurrió el ciberataque hasta el momento, porque puede haber pasado 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, que la persona sea afectada, ¿hay algún tiempo? ¿No? Porque ¿en qué momento yo le digo a la compañía de seguros, sí, la verdad es que hace 1 año tuve el ciberataque, pero resulta que a lo mejor ya no tengo vigente la póliza, como ocurre en las pólizas de fidelidad, por ejemplo, ¿no? Que son hasta 6 meses después y cosas así. Entonces, primero que nada, para entender esos valores que tenemos en la parte izquierda, son los valores contra los cuales nuestros clientes, ¿no?, nos están demandando posiblemente por daños y perjuicios. ¿Estamos claros? Pero acuérdate que sí, pero esa suma asegurada no solo cubre, porque acuérdate que los 3 últimos amparos son daños propios, no solo cubre las demandas de terceros. El amparo básico es responsabilidad civil y la mayoría de los amparos son precisamente por cobertura para cubrir de los posibles demandas de terceros y que me toque pagar porque no están en responsabilidad. Pero hay amparos que son daños propios, ¿sí? Como restitución de información. Tú por eso inmediatamente sufres el ataque, debes dar notificación para que entonces tú puedas acceder a todas las facilidades que te da la compañía de seguros para determinar si sí es un ataque cibernético que de verdad viene de un ciberdelincuente, si sí está o es algún empleado tuyo que entonces te está manipulando, o que además en cuánto tiempo vas a poder restituir la información y de qué magnitud puede ser tu pérdida. Tú tienes que notificar inmediatamente, pero el amparo de RC solo como te dice, entra en vigor hasta que tú tienes el reclamo del tercero. Si no hay reclamo del tercero, no hay siniestro, igual que en todo tema de responsabilidad civil. Yo puedo haber cometido un daño, pero si el tercero no reclama, no hay siniestro. Y si el tercero no reclama dentro de la vigencia de la póliza y yo no renové la póliza, pues ya no está cubierto. Y si lo contraté con otra compañía de seguros, me toca entonces contratar una retroactividad para cubrir los siniestros que pudieron haber ocurrido dentro de la vigencia anterior, pero que me están reclamando dentro de esta vigencia. Y también debo contratar un periodo de extensión para que si hubo un ataque durante mi vigencia, pero no ha habido reclamos de terceros, puede que en los 6 meses, como tú dices, en las pólizas de fidelidad siguientes, porque contraté 6 meses, que casi son automáticos con la prima, pero que si tú quieres un periodo más largo, lo puedes contratar. Entonces puedes contratar con un posible ataque que sucedió en el 2024, cobertura hasta el 2026, aunque no renueves la póliza, porque es una extensión de cobertura.
Es lo mismo. Al final del día es lo mismo. No, no, porque te pueden suceder nuevos ataques en el siguiente año y no tienes póliza. Oh, Acuérdate, no. los bancos de este país han sido atacados en un mismo año 2 veces y los vuelven a atacar. Entonces, eso puede pasar. Ok. Roxana, disculpa. Por favor, continúa. Entonces, por eso te digo, las de daños propios, por eso hay que notificarse. Y esta póliza normalmente tiene 3 días. Esta póliza no le amplían el término para aviso de siniestro. Y además, si no lo avisas, puedes perder el derecho a la indemnización. Entonces, por eso hay que avisar dentro de los 3 días siguientes el ataque y, si es posible, inmediatamente, para que inmediatamente entren a operar todos esos primeros auxilios, como quien dice. Y hay una cobertura que te pueden dar también como de primeros auxilios, que son todos los gastos en que incurre, pero no hubo un delito, pero hubo unos primeros auxilios que tú incurriste en gastos. Eso también se puede contratar. Ok. No te oigo. Roxana, ibas a decir algo, ¿no? Sí, gracias. 2 preguntitas nada más. A ver, primero, es que pasó rápidamente la diapositiva en la que se refería a los giros de negocio, pero me quedó la inquietud si es que cubriría esta póliza a aquellas empresas que se dedican al almacenaje de documentos. Cubre a todo el que tú quieras que cumpla con requisitos de proteger bien la seguridad, la información de terceros. Lo que pasa es que se puede automáticamente dentro de la plataforma cotizar los riesgos que yo mencioné, pero tú puedes, si quieres asegurar a yo no sé qué, a Pepito Pérez, que no está dentro de esa lista, pero cumple los requisitos para ser asegurable, hay quien lo asegura. La otra compañía que hace riesgos cibernéticos es Chubb, y ellos son los que están como retirados, pero todavía cotizan riesgos muy especiales. Hay gente que cotiza todo. Nosotros tenemos un presupuesto para este ramo. Entonces, por eso estamos pues, tratando de hacer capacitaciones, incentivando a los brokers a que lo vendan, no solo porque es necesario, porque todos debemos tener una póliza cyber, porque todos estamos... Sí, específicamente yo me refería a aquellas empresas que se dedican a su giro de negocios el almacenaje de documentos. Si estas compañías podrían tomar esta póliza. Están ahí, los que guardan libros e información de terceros. Ok. Y la otra pregunta... Sí, la otra pregunta sería, ¿cuál sería una estrategia de comercialización de este RC, considerando de que, bueno, sí existe un RC actualmente para directores y administradores? Creo que ahí es también la directores administradores es por actos administrativos que le causen daño a un tercero. El acto administrativo. Yo tomo una decisión administrativa que entonces le causa daño a un inversionista, cualquier cosa, o a un cliente. Porque quiebro, por ejemplo. Yo tomé, como gerente de una empresa de almacenadora de información, tomé una decisión de subir mi información a una nube de no sé qué y le causé daño a un tercero por una decisión administrativa. Si hubiera un ataque cibernético, esos directores administradores cubre las decisiones administrativas del gerente, de los directores, del representante legal, de toda esa gente que toma decisiones en la empresa. Sí, entonces mi pregunta es si podría considerarse, o ustedes la consideran como una estrategia de comercialización, ofrecer como complemento a esta RC de directores y administradores una RC para cyber. Normalmente los que toman directores administradores toman una póliza de riesgos cibernéticos. No al revés, todos los que toman riesgos cibernéticos no toman una póliza de directores administradores. Pero todas las oficinas de abogados, yo les insisto, todos los que archiven información de salud, todos los brokers de seguros, nosotros somos un target increíble, pero ninguno de nosotros tiene contratado. Y lo digo
lo confieso, nosotros no tenemos una póliza de riesgos cibernéticos, porque todavía no cumplimos con todo el tema de seguridad que estamos tratando de hacerlo para poder tener una póliza de riesgos cibernéticos. Los corredores de reaseguro tienen un riesgo altísimo. No sé qué más citarles, pero hay todos los que tienen datos de terceros, que sean sensibles. Como indicó Claudia, hay un presupuesto solamente para este ramo, así que me imagino que Claudia nos va a dar un incentivo para que nos generemos primas para este ramo. Y además, obviamente, hay que preguntarle al que es experto en marketing, que es Roberto, de cómo va a mercadear este producto, para que nosotros le demos ese incentivo. Bueno, justamente quería primero entender bien, ¿no? Cómo funcionaba. Me queda claro que es una DRC, hay que tener ciertos puntos clarísimos, por eso es importante saber quién es nuestro target. Ya lo vimos con esa lista bastante importante, ¿no? ¿Cuál podría ser y cuáles son los beneficios palpables, por así decirlo? Pero bueno, vamos a ver. Está claro que esto no es para personas individuales. Pero, por ejemplo, aquí la tenemos por ahí a Priscila, que está un poquito en silencio, ¿no? Priscila, este es un producto para abogados, según lo que leímos ahí, ¿ok? Y a veces no sería una mala práctica, porque obviamente, como mismo dices Claudia, nosotros como vendedores del producto deberíamos ser los primeros en tenerlo. Así como yo le digo a todos ustedes, tienen que tener seguro médico, ¿ok? Deberíamos también hacer un ejercicio y ver justamente qué es lo que se cumple. Porque eso tú me dices, tú me acabas de decir, no cumplimos con ciertas seguridades. Me cabe la duda ahorita, ¿cuáles serán esas seguridades? Porque me gustaría saber. Son exactamente las que contestan el formulario de asegurabilidad. Entonces, ¿tiene usted antivirus? ¿Cuáles son las preguntas, Ligia? ¿Tú me ayudas con eso? Es precisamente esas preguntas. Si tú tienes un sí a todas esas preguntas, somos asegurados. A nosotros nos faltan 2 o 3 procesos para poder cumplir los requisitos. Por eso es que todavía no tenemos una póliza de riesgos cibernéticos. Pero no te olvides, a uno le cuesta mucho trabajo todavía en este país vender una póliza de responsabilidad civil. Pero no se olviden que hay 3 amparos que son súper importantes de daños propios. El tema de extorsión. El tema de extorsión está siendo muy utilizado y muy frecuente. Entonces te roban, te retienen la información y te piden un dinero. Eso ya es una cobertura de daño propio. Y el lucro cesante porque a ti te paran el negocio 2 o 3 días y hay gente que con eso se puede quebrar. Y el tercero es la restitución de información, que puede costar mucho dinero. Entonces, no es solo responsabilidad civil, hay 3 coberturas de daños propios. Roxana, también se me ocurre que, no sé si lo vi o no en la lista, pero los doctores y hospitales, donde tienes información, como mencionaste usted hace un rato, dijiste el tema de alguien con SIDA. O sea, eso es sumamente importante, ¿no? Y ese puede ser, tú que manejas ese target, Roxana. Pero es una suscripción tradicional. Los hospitales no se pueden hacer en la plataforma. Los hospitales y call center, que son riesgos muy especiales, porque los call centers manejan información de terceros súper sensible por gente que no sabe manejar información, entonces tiene que tener de que tú tengas encriptado no sé qué información, de que no puedan sacar, por ejemplo, con un flash memory la información, inhibir ciertos programas, todo eso tiene que cumplir con todos esos procesos. Yo, por ejemplo, quise asegurar un hospital muy importante aquí de Quito y no cumple requisitos de asegurabilidad. Hasta que no cumpla esos requisitos no se puede asegurar. Pero los hospitales, los centros médicos, los colegios tienen una información súper sensible. Entidades públicas no son asegurables tampoco con esto, ¿no? No. Pero sí tienen de todas maneras mucho. Los colegios deben, yo no sé cuántos colegios habrá aquí que no tienen una póliza, universidades, instituciones de educación. Ligia, estás en mute. Lo importante, sigues en mute, Ligia. Lo importante es hacer ver la pérdida más allá que el beneficio. Una vez más, como se habla en marketing, hay que hacerle ver el dolor a la persona, ¿no? Entonces, si hablamos de colegios,
el colegio me va a decir, y el colegio va a decir, ¿y para qué voy a contratar la póliza? Entonces decir, a ver, puedes tener demandas de tanto de los padres y bla, 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 bla. A eso tenemos que ir, ¿no? Y para eso es el tema de la póliza. Más allá de ver lo que te cubre, ver de qué te puede salvar, una vez más, riesgo económico, porque al final del día, pues eso es lo que estamos buscando con una póliza de seguros, ¿no? Pues Lenny, ya que estaba hablando de la póliza de directores y administradores, los colegios están todos contratando directores y administradores porque ahora están siendo demandados por todos los padres de familia por decisiones que han tomado y que supuestamente les han causado daño a sus hijos. Entonces, eso también puede ser sujeto a que si se llega a filtrar la información dentro de los datos que tiene un colegio y haya bullying dentro de los compañeros, eso puede ser un daño muy grande que puede sufrir un colegio y puede sufrir un daño muy grande de desprestigio, de restitución de información, de responsabilidad civil por el manejo de datos de terceros, de algún alumno que tenga almacenado, por ejemplo, porque a todos los alumnos les piden un certificado médico para ingresar. Entonces, tienen toda esa información almacenada que es sensible, que puede, si es robada y usada para hacerle bullying o algo a un niño, eso es una afectación que va a tener el colegio muy grande. A ver, estas son las preguntas que tú tienes que contestar para poder contratar la póliza de cyber. ¿Sí? Primero te dicen que si es una empresa que no es subsidiaria o no está cubierta bajo ninguna póliza de cyber de casa matriz. ¿Sí? Luego, si es una empresa que tiene controles de seguridad del software, tales como protección antivirus, cortafuegos, detección de instrucciones, pruebas de vulnerabilidad, ¿sí? En todos los sistemas de IT, incluidos los dispositivos portátiles. Entonces, tú tienes que tener todos estos controles bien claros, puestos con responsabilidades y el proceso, cómo vas a hacer en el caso de que tú pienses que ha habido una vulnerabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el caso de que me roben a mí mi computadora portátil. Entonces, yo digo a mi IT, esta computadora, esta es mi clave, y él empieza a bloquear todas las, los accesos a donde esté la información vulnerable. Es una empresa que tiene en funcionamiento controles de acceso para los empleados y otros usuarios que cuentan con accesos privilegiados a la información. Es decir, yo si soy comercial, tendré acceso solo a la parte comercial. La contadora, la financiera, tendrán acceso a esos lados, ¿sí? Dispone de procedimientos de copia de seguridad y recuperación para todos los activos de información, datos y sistemas de misión crítica. Si yo tengo un servidor contratado donde cada cierto tiempo se va haciendo los debidos respaldos, ¿sí? Tiene procesos establecidos para administrar e instalar parches en todos los sistemas y aplicaciones. Eso, por ejemplo, lo hace el IT de las empresas. Es una empresa que cumple con procedimientos de seguridad y recuperación para todos los sistemas de misión crítica y para los activos de información de datos. Entonces, estas partes son las que la compañía, la aseguradora necesita saber con exactitud, ¿sí? No almacena ni procesa más de 500,000 registros que contengan datos de identificación personal. Es una empresa sin operaciones en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y Australia. Es una empresa cuyos ingresos provienen de sectores diferentes a instituciones financieras, servicios médicos, centros de atención telefónica, empresas de telemarketing, procesamiento de datos offshore, servicios de Internet, telecomunicaciones, servicios de venta, distribución de software, consultores IT, servicios de tecnología, instituciones educativas con más de 1,000 estudiantes. Todo eso ya tú lo cotizas por el canal tradicional. Normalmente te van a enviar a llenar formularios que tienen partes bastante técnicas que tienes que llenar con tu IT. La empresa ha estado exenta de reclamos, incluyendo sanciones administrativas relacionadas con un riesgo cubierto por una póliza de seguro de protección de datos. Después de llevar a cabo las oportunas averiguaciones, la empresa afirma no tener conocimiento de cualquier acto, omisión, hecho, evento o circunstancia que pudiera razonablemente dar lugar a un reclamo cubierto bajo esta propuesta de seguros.
Esas son las preguntas que te van a hacer cuando tú cotizas a través del portal. Si alguna de esas tú no cumples o tienes programado, cumples, o si no, ya tenemos que cotizarlo por el canal tradicional. Tiene que tener más de 2 años de existencia. Eso es lo que les puedo decir. Exacto, eso es. Ok, perfecto. Por mi parte, creo De todas que maneras, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Nos pueden hacer las preguntas que quieran. Si se les ofrece, algún cliente les hace una pregunta especial o quieren que nosotros los acompañemos a donde algún cliente, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. sí, me gustaría, si es posible, mi estimada Ligia, esa lista que enviaste, poderla mover, ¿sí? Y bueno, ver cómo metemos este tema en una presentación, ¿no? Para que los, nosotros, pues, o sea, los asesores y yo, pues, podamos tener un speech, ¿no? Pero sobre todo era importante saber qué nos cubre, porque posiblemente muchos ya teníamos otra idea diferente, ¿ok? Entonces, eso es sumamente importante. Ok, listo, Claudia, Ligia, por mi Ok, parte, Roberto. muchísimas gracias. No sé si alguien No, a más tenga ustedes, preguntas. gracias por la atención. ¿Cuánto Ojalá que aplica? vendan mucho. Ojalá, Sí. yo también quiero lo mismo. Para los incentivos. Ya, pues estamos Exacto. esperando que Claudia nos dé ¿no? Las gift cards, Les voy a mandar, ayudar. les voy a mandar. No, es verdad, les voy a mandar. ¿Qué les iba a decir? No sé cuándo empiezan otra vez la ronda de las capacitaciones. Espero que este año no nos excluya. No. Es que... Ya te voy a poner en el chat. Exacto, que ya estaba incluyendo solo Quito y no Guayaquil. Pero ahora sí. Sí. Pero ya les voy a Pero incluir. si están interesados en algo específico, les dictamos solo a ustedes como Mami, Elena, Pues, así como algo específico, yo creo que no. Ahorita más bien veo que, por ejemplo, hay que buscar nuevas alternativas, porque, por ejemplo, el tema de vehículos en el 2024 bajó prácticamente un 30%, ¿no? De ventas de vehículos con respecto al 2022 o al 2023. Entonces, y los mismos vendedores de vehículos, pues a veces están queriendo cerrar también ese negocio. Entonces, pues como les he dicho y les he venido diciendo desde hace rato, ¿no? El tema es justamente concentrarnos en un producto, en un ramo con el cual se nos podría hacer muy sencillo, por decirlo de alguna manera, porque cada uno tendrá su fortaleza, y enfocarnos en ese ramo y luego hacer una venta cruzada, ¿ok? Pero decirte, ¿sabes qué? Hablemos específicamente de este ramo. Yo creo que hay que retomar todo otra vez. Hablar nuevamente sobre el tema de vehículos, hablar nuevamente sobre el tema de incendios, aprovechar justamente que en Guayaquil tuvimos temblor, entonces te acuerdas que quieres tener una póliza de seguro de incendio para que te proteja terremoto. Resulta que nos estábamos quejando porque no teníamos lluvias, ahora tenemos full lluvia, vamos a empezar a tener inundaciones y necesitamos tener ese tipo de póliza de acá. Entonces, lamentablemente, pues digo lamentablemente, pero nuestro negocio se mueve así, ¿no? Cuando te ocurre una desgracia, te acuerdas que te hace falta el seguro y en ese mismo contexto deberíamos ir tratando de ir moviendo estas capacitaciones. ¿Ok? Finalmente también lo que leías el año pasado, creo que era en la revista Ecos, que uno de los seguros que más se vende en el Ecuador es el de accidentes personales. Luego viene el de vehículos, ¿sí? Pero creo que también está claro, que creo que no lo decía ahí, son accidentes, seguro es seguro colectivo, me imagino que es, o sea, los que son a niveles de pymes o empresas. Entonces, justamente ir ofreciendo ese tipo de cosas, porque hay, por ejemplo, y no es, como digo, una vez más, no es malo tal vez arrancar con el tema de accidentes, hay muchas personas, muchísimas personas, al menos acá en Guayaquil, no tanto en Quito,
y posiblemente en Manta también ocurre algo parecido, donde hay muchos negocios informales, donde a veces no están asegurados todos los empleados que trabajan en el negocio. Entonces, ¿no? Se les da la opción de tener, o se les regala, o se les da un seguro de accidente. Esa puede ser una parte, ¿no? Así Cómo es. entrar con cierto tipo de empresas. Y es algo que yo también he usado para entrar con las pymes, por ejemplo. ¿Ok? Así que tal vez podríamos arrancar con algo de accidentes, algo de vehículos o algo de incendio, ¿no? Y listo. Y vamos viendo. ¿Ok? Perfecto. Listo, pues entonces, gracias, Claudia Ligia. Esta semana estoy por allá, así que bueno, a ver si nos vemos por ahí, ¿ok? A comernos unos hot dogs en la González Suárez. Perfecto. Ok, listo. Ya, cuídate, linda tarde. Vamos, Chao. muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.